Tocas vida, ¿no? Todo en ese Big Bang, ¿no? El derecho a ese sonido, a ese coro, a entender esto. Y es que cuando hablo con muchos agricultores y mucha gente y todo, es interesante que a mucha gente le digo, la solución está para atrás, la solución no está al frente. Y cuando se habla de que la solución o lo posible está atrás, significa no retroceder, significa reconocer que es diferente. Es diferente reconocer al retroceder. Es reconocer que nos hace falta toda una serie de que las cosas son superiores en el sentido de que venimos de algo menor. No puede existir algo en evolución si antes no fue menor. Y es eso, ¿no? ¿Qué pasaba hace 4.000 millones de años atrás? 3.000 millones de años atrás, 2.000 millones de años atrás. Tenemos el oxígeno en el medio de las venas, de la sangre, y no sabemos cómo se logró esa conquista, ¿no? La participación de él. Y eso es importante, ¿no? Vincularnos, encontrar nuestros ancestros, ¿no? Comenzar a entender que cuando me coloco dentro de un agua termal, comenzar a entender que allí hay un masaje arqueológico de microorganismos. Hay un saludo bien interesante. No sé si ustedes alguna vez que se han metido en un baño termal con azufre, no sé si ustedes han sentido un alivio. La pregunta es, ¿a qué se debe el alivio? El alivio es interesante. Cuando yo me introduzco en un agua termal, es un reencuentro de la arqueobacteria con mi comunión de vida. Yo soy una comunión de bacterias. Entonces, cuando entro en un lodo termal, o cuando estoy en el Etna, cuando estoy en otro volcán, cuando estoy en el Pacayas, en el Irazú, en el Sotará, en el Azufrán, cuando uno se mete en esos volcanes, uno comienza a entender otras cosas. Y cuando uno está en un lodo de esos, es interesante que uno sale relajado. Y es un llamado de atención a la vida. El azufre fue el que nos permitió evolucionar el sistema celular. Y cuando yo me meto en un azufral, hay un recambio totalmente de la memoria celular. Interesante. ¿Sabían de eso? Que cuando uno se mete en un baño termal hay un recambio celular. Y es que en mi cuerpo, en mis células, inmediatamente recuperan la memoria y se abrazan con el azufre. Y comienza un reencuentro y uno escucha. ¿Y dónde andabas? No, yo 3.600 millones de años por aquí en este lodo. ¿Y tú? No, pues. Y comienza un reencuentro y un masaje de abrazos. Un abrazo arqueológico. El azufre comienza a pasarle la cuenta al cuerpo. Y eso es lo que sucede. Y cuando uno presta atención y contempla esas cosas, puede escuchar latir el corazón. El año pasado estuve en Bielorrusia. No estaba tan caliente como aquí, estábamos a menos 17 grados. Y es interesante que para cada sector del cuerpo hay una planta y hay una energía. Entonces recorrí 70 kilómetros para ir a ver todo un trabajo que hacen con plantas y tratamiento del cuerpo. Es bien interesante. Por primera vez duermo en una habitación con 70 colmenas de abejas. Mi habitación tenía 70 colmenas de abejas. Interesante, ¿no? Porque las abejas no pueden estar afuera porque se congelan. Entonces yo compartía mi habitación con 70 colmenas de abejas. Interesante todo ese eco y todo ese coro
de la habitación Dulce y Abejas. Me senté yo más uno allí. Y es bien interesante que con temperaturas controladas cada hierba, todo este ritual, y después de esta alta temperatura, quedar sofocado por 5 minutos en nieve, y después ir a una chimenea de otro tipo de madera, una cosa que bien bastante, me impresionó mucho. Después de salir de este ritual, yo comienzo a escuchar que algo golpea fuerte afuera. Yo miraba, y es bien interesante. Quien golpeaba era el corazón. Jamás yo había escuchado latir tan fuerte el corazón. Y para mí fue un llamado de atención. Cuánto tiempo cargándolo y jamás lo había escuchado latir fuera. Pero es tremendo. Y ahí entonces es que me di cuenta que hay mucho corazón para tener que luchar. Y eso es eso. La vía es de ese corazón, escuchar uno el corazón. Si uno no escucha el corazón, uno no puede entender las fotografías que habían allí. Quien no escucha el corazón está ciego por la razón. Y entonces son fotografías que no caben en la razón. Siempre la vida va hacia lo mejor. Y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Observen, la naturaleza siempre hace hacia lo mejor. Observen eso. Las especies siempre van hacia lo mejor. Realmente es una especie rara el humano. Es la única especie que guarda y niega la comida que el otro necesita. Dígame una especie que acapare y guarde y especule con la comida. Dime el nombre. Esa ardilla del trópico no hace eso. Hay condiciones, la ardilla no acumula por acumular. Cuando usted visita y hay nuevos frutos y visita la ardilla ha calculado lo suficiente para que no sobre nada. Es una condición de supervivencia y preservación de la especie. Pero ella no acumula para salir a vender y esperar que Chicago, Nueva York, Tokio diga, subió el precio, subió el dólar. Ustedes ya vieron el tigre apostando en la bolsa de Chicago. ¿Ya vieron a alguien en la selva que tenga acciones en Nueva York? ¿Ya vieron algún tigre, algún elefante saliendo del banco? ¿Ya vieron algún león saliendo de la notaría con la escritura del terreno? Si no comenzamos a recuperar la memoria del origen de la vida, no comenzamos a recuperar el origen de nuestros comportamientos. Cuando perdemos el norte de nuestro origen, de nuestro ombligo, nuestros comportamientos son totalmente otros, son otros. Yo no soy pesimista, soy realista. Yo digo que afuera está lograda mucha cosa. Mi esperanza es la interioridad del ser. Mi esperanza no es la expresión afuera del ser. No. Uno observa cosas. Uno observa cosas. Y es eso, volver a recuperar 700 millones de años atrás, 500, volver a recuperar todo esto. Volver a recuperar que cuando nosotros llegamos a ese estado, ya las leyes de la biología estaban definidas. Las leyes de la biología ya estaban definidas cuando nosotros llegamos. Es comenzar a entender cómo se formó todo esto.
Si no comenzamos a entender, a recuperar esto, mucho menos comenzamos a entender un principio básico de la agricultura orgánica, que es el respaldo por la vida. Es entender todo eso. Entender esa relación de tierra, luna, entender toda esa mística, entender todas esas cosas, para poder llegar a lo que voy a llegar. Dime. Hablando de la evolución y de lo que estaba hablando usted, el paso de haber sido cazador-recolector a pasar a la agricultura y demás, ese punto en el que es el que nos desacomoda, digamos, de alguna manera con la realidad que estamos viviendo. Es no el que nos desacomoda, fue el que nos desacomodaron. Bueno. No nos sintamos partícipes de muchas cosas. Interesante, ¿no? Hemos incorporado, no de forma voluntaria, pero tenemos un idioma, como decía Pierre ahora, ¿no? Es tan fuerte decir, ¿no? Y yo siempre ando buscando siempre la otra imagen. Es más fructífera todo lo que nos niegan, ¿no? Es más fuerte todo lo que nos niegan. Yo siempre trabajo por ese lado. Y encuentro tantas cosas por lectura social interesante. Yo siempre desacomodo todo el idioma convencional. Y es eso. Tendremos tiempo de contemplar qué fue un acantilado, cómo brotó. Tendremos tiempo de contemplar las relaciones de Vernadsky, la vía de animación antigravitacional de los minerales. Tendremos tiempo de ver esa relación de bacterias, algas, hongos y líquenes que le he dicho. ¿Será que tendremos tiempo de contemplar a la entrada de una piedra donde se dan varias cosas? Tendremos tiempo de analizar la fotosíntesis. Es una parte que siempre me anima mucho. Es una partecita de Pachita donde no había nada. Y que a los 6 meses había esto. Ahí no había nada. Y en 6 meses tú tienes esto. No había nada. Y en 6 meses tú tienes esto. Entender eso es muy chévere. Y más que entenderlo, cuando participas de eso, hacer, ¿sabes? Y en 6 meses brota la vida. Eso es muy bello. Y comencé a entender estas relaciones. Comencé a entender qué es una flor. Comencé a entender que cuando miro para un techo, en una teja y en un techo, me imagino, si yo fuera profesor de una universidad, subiría a todos los estudiantes encima de un techo. Porque encima de ese techo entendieran el origen de la vida. Para que encima de ese techo vieran que es posible entender la vida sin estar en la sala. Usted ya se imagina, ¿no? Uno con 50 estudiantes encima de un techo. ¿No? Con certeza jamás un estudiante iría a olvidar la formación de la vida. La vida siempre se soporta a cualquier altura bajo un mineral. Donde esté el mineral, la vida siempre está allí. No hay ningún animal que no necesite, ningún ser vivo que no necesite minerales. Todos los seres vivos necesitamos minerales. Es eso, una sencilla pared es suficiente para dar un semestre de geoevolución. Entender estas relaciones, estos pasos, entender esa coloración. Entender la voz de los abuelos que decían: la tierra es negrita, es buena. Entender la voz del campesino que me decía: esta tierra fuera de ser negrita tiene grasa. La tierra tiene grasa. Saber que cuando uno escucha de un campesino que la tierra tiene grasa, entonces es la tarea a entender qué es la grasa. Sin pedirle explicación, respetarlo en su espacio y decirme, está colocando tareas. Yo demoré una semana investigando qué me quería decir ese campesino, qué es la grasa. Una simple palabra. Esta tierra es negrita, es buena.
y tiene grasa. Y entonces me fui a hacer la tarea. ¿Qué es la grasa? La grasa es algo que amarra y es una expresión de las correlaciones de la evolución de la vida. Tal vez ustedes lo vieron en unos vasitos que habían aquí, y un color negro que se llama ácido hematomelano. Y ahí fue donde fui a ver otras relaciones. Pero es entender cada centímetro, es entender qué pasó con este color, cómo surgió este color. Hacer una calicata y estar dispuesto con un grupo de estudiantes a discutir los lunares de la vida. Y decirle a los estudiantes, ¿cómo se formaron los lunares de la vida? ¿Quién formó los lunares? ¿Quién formó eso allí? ¿Quién participó allí? Eso es bello. Es bello cómo se fueron formando todos estos seguimientos. Es bello cómo comienzan a entenderse todos estos cantos rodados. Entender cómo la constancia y la presión es capaz de romper una roca de más de 10 toneladas. Romperlo. El árbol nunca influenció en el árbol el calendario. Él comenzó, salud. Él comenzó. No sabía cuándo lo iba a lograr, pero comenzó. Ese es el mensaje, hay que comenzar. Lo único que yo sé es que para continuar hay que comenzar. Pero tenemos prisa, ¿no? ¿Cuál es la receta? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto esto? ¿En esto aquí? ¿En cuánto tiempo estoy vendiendo? ¿Y en cuánto tiempo estoy ganando? Eso parece. Hay que comenzar como comenzó este árbol. La raíz no comenzó fuerte, ella se hizo fuerte. Y se hizo fuerte frente a la dureza. Comenzar a entender que la vida es eso. Comenzar a entender esto. Comenzar a desentender esto. Esto no es entendible. Para mí yo no entiendo esto. Yo entiendo esto. Esto no lo entiendo. Esto. Todo es entropía, es manifestación de los diferentes tipos de energía. Diversificación es entropos, diversificación. Es eso, comenzar a entender todas estas relaciones. Comenzar a entender que un biofertilizante tan sencillo como mierda de vaca es altamente revolucionario. Por todo lo que sucede ahí. Si nos pusiéramos a estudiar todo lo que sucede allí en esa fermentación, eso es revolucionario. Todas las fermentaciones, todo el proceso, todos los microorganismos que participan ahí, no te lo acabas. Pero es pasar a entender que revolver un recipiente con la mierda de vaca transmite energía en los campesinos. Porque está preparando el caldo de su libertad. Cuando él sonríe así, él dice, estoy dejando de ser esclavo de otras cosas, ¿no? Hay una identidad interesante. La mayoría de los campesinos con los que yo trabajo, mezclándolos, preparados, recuperan una alegría tan interesante. Entonces yo siempre digo, hacer un biofertilizante es más que revolver mierda, es recuperar la alegría. Yo siempre veo a los campesinos tan contentos cuando hacen los preparados. Y entonces, mi mayor lucro en un taller es hacer que los campesinos vuelvan a estampar la sonrisa en sus rostros. Eso es bello, porque la agricultura industrial no estampa la sonrisa en los mercados, le roba la sonrisa. La agricultura industrial secuestra el sonriso y te mete preocupaciones. ¿Será que va a hacer todo esto? Es eso. Saber que todo está escrito, no necesitamos. Cuando yo me meto a encontrar toda la química, la bioquímica y comienzo a manosear los libros, yo digo, todo lo de la miel de vaca, todo esto está escrito hace rato. Todo eso está escrito. Los ciclos, la energía, todo, es eso.
La fría es un flujo de energía. Las harinas de rocas están estabilizadas en sus valencias. Eso es puras teorías, pero en las definiciones de roca yo encuentro toda la vida. Y por eso pues me di la tarea, pues no soy muy académico, ni tengo esta no es mi fuerte. Sin embargo, viniendo para acá en esta semana, sentí un poco como darles a ustedes una pequeña contribución, porque a veces la gente tiene pereza, ¿no? Entonces hice una pequeña introducción sobre clasificación de rocas y dije, no voy a llevar para allá como para que ellos, porque me preguntan mucho y siempre que tiene la roca, tiene esto y todo, y yo no consigo grabar tanto eso, 5.500 minerales, que no voy a hacer la tarea y voy a sacar. Entonces preparé una serie de secuencias de definiciones, de clasificación de rocas, y todo esto, ahí está. Hice esta tarea para ustedes, cada cuadro, cada subdivisiones tiene, y hice la clasificación, hice las fotografías, muchas de ellas, y ahí está para que ustedes se diviertan, qué es una roca volcánica, cómo es, qué tiene, qué son rocas. Entonces, hice esto es la base de nuestros biofertilizantes, nuestras harinas, y es entregarles esto a ustedes. Es un granito, la composición que ellos tienen, rocas sedimentarias, cómo se forman, y no es un tratado geológico, pero son los básicos de la geología con las cuales trabajamos, ¿no? Entonces, todas las definiciones de las rocas más sencillas que pueden encontrarse aquí. Es una tarea que me di para hacer, qué función en cada ciclo. Lo básico, si ustedes aprenden un poquito de esto, van a tener mucho éxito con calidad de biofertilizantes. Jairo, Dime. ¿algún libro? Todos los de geología que puedan leer. Todos los de geología que puedan leer. Geología es geología. Y el diamante, la gente que es rica y de repente dice, voy a pulir mi diamante para Carbono. Bueno, entonces una vez ya repasen todo eso, ya teniendo todo eso, entonces ¿qué puedo hacer? Es muy sencilla. Saber que en mis manos puede estar la solución de mi cultivo. Saber que entender esta roca, rica en zinc, rica en electromagnetismo, los colores. me sirve para revestir mi papa en los Andes. La papa es hija de la roca de los Andes. Entonces comienzo a hacer analogías. Roca de papa, roca de Andes, roca de papa. Entonces comenzar a ver qué rocas hay de acuerdo a los cultivos locales y comienzo a hacer analogías. Entonces comienzo a revestir la semilla de papa. Y regularmente puedo colocar fosfito y harina de rocas con las papas antes de llegar al cultivo. Y le doy a la papa una mochila, le doy fiambre. Y vaya, y a la papa, tanto que la cosechamos, pero nunca le damos. Interesante. Todo el mundo quiere cosechar, ¿no? Todo el mundo quiere comerse la papa. Pero ¿por qué no le das un poquito de papa a la papa? Todo el mundo quiere echar la semilla para cosechar. ¿Y por qué no le diste comida a la semilla también? Porque somos totalmente saqueadores, somos rateros, somos ladrones. Y viviendo en una capital somos peor, parásitos. Y viviendo en las capitales apestamos. ¿Quién vive en una capital? El que apesta y el que está enfermo. Buen viaje mañana en Buenos Aires. Es eso, entender cómo puedo disolver esa roca con un martillo, un taladro y dársela a la papa. Semillas grapiñadas o revestidas con harina de roca sin fosfitos. Yo todas las semillas las estoy envolviendo con fosfitos. Esa práctica la podemos hacer ahora. Cómo grapiñar semillas fácil. Ahora lo podemos hacer. Entender por qué nos dijeron solamente este y por qué nos negaron este. ¿Por qué no conocimos este?
¿por qué en la universidad no me hablan de plantas bioindicadoras? Este va a ser una parte del libro. He dedicado a hacer el estudio de los trabajos que he venido haciendo, y este es pues los cultivos de aguacate donde participo directamente. Son una familia de 11 que les comentaba ayer, y he comenzado a documentar las plantas bioindicadoras de la fertilidad de diferentes cultivos. Yo ahora estoy dedicado un poquito a esto. Suelos bloqueados, cultivos de aguacate, regeneración suelo después de haber dejado de aplicar herbicidas durante 6 meses. Suelos deteriorados a los 6 meses. Cuando uno llega ahí, de eso, suelos de regeneración con agua forrajero. Con la introducción de 6 kilos que entramos del Brasil de nabo forrajero, y hoy en día una gran parte de ese sector mexicano, a partir de 6 kilos que entramos con Sebastián Piñero, distribuimos, y hoy en día muchos de los aguacateros ya tienen la recuperación del suelo con semillitas en el bolso. Al piste le llaman en algunos lugares para que coman los pajaritos, piste. Pero que en la realidad no es al piste, sino taladrando esos cultivos. Y esas piedras volcánicas que parecían que no podíamos con ellas, miren, como el nabo las taladra. Después de que yo veía las piedras encima, hoy no veo las piedras. La cobertura verde y la materia orgánica se las ha tragado. Fueron la reconstrucción de estructura del suelo y recuperación biológica. Miren espinosa, son suelos ligeros, bien drenados y pobres en zinc y boro. Ahí comienzo a darle ya nombre y a estudiar las relaciones de eso. Cuando yo veo una planta, entonces yo quiero decir, si veo esta planta, si veo esta flora, yo voy a decir, yo estoy en un suelo ligero, bien drenado y posiblemente pobre en zinc y en boro. Yo tengo una menta, son suelos profundos, fértiles, bien drenados, y el pH tiende a ser básico. Cuando yo encuentro una estelaria, suelos húmedos y ricos en zinc. Cuando yo tengo una litial, son suelos arenosos, poco profundos, salinos y alcalinos. Cuando yo tengo un sorno albense, son suelos fértiles y húmedos. Son suelos en azufre, ricos en cenizas volcánicas, una plástica, los compuestas. Y ahí comienzo, eso pues, vamos a ver si... Ahorita estoy haciendo la recuperación de la biblioteca y de la información del suelo. ¿Quién está allí? ¿Qué me quiere decir? Y comenzar a hacer este trabajo. Entonces, eso es comenzar a caminar y decir, mira, aquí esto, aquí esto. Hay que volver a recuperar eso. Hay que volver a recuperar la biblioteca de la información. En el sur de Italia tenemos un grupo que se llama Biblioteca del Trigo. Tienen ya 52 variedades de trigo en 100 hectáreas y se llama la Biblioteca del Trigo. Y ahí van por semillas y eso se llama biblioteca. Y todos los campesinos tienen parcelas de diferentes tipos de trigo y llevan 52 trigos diferentes. Se llama Biblioteca del Trigo. Eso es dentro de los agricultores clandestinos. ¿Cómo hacen para que no se les cruce? ¿Ah? Para que no se cruce. ¿Cómo? ¿Cómo? No se cruzan las semillas. No, pero ¿cómo? No se cruzan las semillas, las variedades. ¿Y alguien impidió que tú tuvieras tu esposa para que no te cruzaras? ¿Te ha prohibido cruzarse o qué? Sí, nada más que está en eso, de que se salen variedades ¿Ah? nuevas en la polinización cruzada. Quien quiere que no sea cruel, que te quiere dominar. Vive el cruzamiento. Es que tenemos el idioma del colonizador, ¿no? No, que no se crucen, que se crucen. Estoy terminando de leer un libro de antropología y origen de toda la parte de la genética humana, y se llega a creer que el ser humano, antes de lograr ser la especie humana, hubieron relaciones de animales con la especie humana. Animales, especies que se cruzaron con seres humanos. Porque nos cuentan una línea nomás, ¿verdad? ¿Y será que nosotros tenemos unos crucecitos por ahí? Es interesante eso. Ahora en el campo también. Suelos fértiles, disponibilidad de nitrógeno. Sativos.
Suelos fértiles con grado y de compactación y con presencia de azufre. Ah, borrego. La borrago son suelos fértiles y magnesio disponible en el suelo. ¿Usted nunca va a tener una borraja con Humes, suelos fértiles, húmedos y potasio variable. Y ahí, esto es bien interesante, esto es la manifestación. Anteayer o algo así hablaba de las fitoantidisciplinas. Esto es manifestación de fitoantidisciplinas. Esto es el aislamiento, entre comillas, si lo quieren entender así, del patógeno. Es la misma cosa que cuando uno se chuza. Hay un chuzón, hay una herida, hay una infección, hay un anillo blanco, hay un anillo exterior rojo y hay una fiebre. Eso es como un grano. ¿Qué hace el cuerpo? Depura, cerca, infección. Lo mismo sucede en la planta. Aquí la planta cercó el hongo y le mete su antiveneno. Entonces es capaz, esta planta es muy común. Trifolios, repens, suelos fértiles y alta microbiología social. En los potreros de pastoreo es importante los tréboles. Los tréboles, por los azúcares y sus relaciones de carbohidratos que tienen, son excelentes en la conquista biodiversa de la microbiología superior. La microbiología social, los tréboles, es la que da el paso a toda la microbiología media. Es la que hace el proceso hacia es bellísimo. Lantago son suelos fértiles, húmedos y sombreados. Páspalos dilatados, suelos secos, arenosos, fértiles y húmedos y bajos en pantanos y pantanos. La portulaca, ella puede presentar suelos, presencia de potasio y silicio, y puede representarme concentración de sales. Yo tengo que ver la historia dónde está ella, porque ella me puede indicar que fueron suelos tratados con fuego también. Pero yo tengo que saber dónde está ella. ¿No? Regularmente en suelos también que son cargados en sales y donde hay quemas aparece mucho. ¿No? ¿Y son ricas en silicio también, digamos? Pero no como, ve, que coincidencia, no como antropógos, ¿no? Los antropógos son los colesorros, son pH total. Ese fue el... Bueno, aquí hay unas plantas que yo hice de pachita, que fue con lo que me tocó que identificar mi terreno para conquistarlo. Es una característica, hay un suelo totalmente ácido, ¿no? Aluminio, alta concentración de aluminio. No hay problema, no lo toques, deja el aluminio quieto. La peor cosa para alborotar un aluminio es mover el suelo. Pero no es porque se mueva el suelo, sino es la densidad. Cuanto más aumenta la densidad del suelo, menos disipación de calor. Cuanto más aumenta la disipación de calor, menos el aluminio es tóxico. Entonces, por eso, el suelo es rico en aluminio. No había problema. Entraste con mecanización, ahora tienes que comprar la cal del agrónomo. Porque alborotaste el aluminio, estaba quieto. Lo minoriste, aumentaste la densidad, aumentó la densidad, aumentó la recuperación, aumentó la recuperación, más disipación de calor, más disipación de calor, el aluminio se libera. Los elementos se liberan por densidad también, por compactación y por calor. Bueno, ahí, esto es un poco, sí, gracias. Esto es un poco, pues, lo que vengo haciendo. Vamos a ver. Y lo peor fue que lo anuncié. Y lo peor que me puede haber sucedido por lengua y suelto es que ya la gente tiene el dinero para publicación. Me puse de pendejo a mencionarlo. Y un productor se me arrima y llega y me dice: lo que sea necesario para el libro. ¿A cuándo? ¿Te quieres llevar un adelanto? Así me dijo. Me puso a temblar, ¿no? Eso hace 15 días el tipo me lo dijo. Es muy interesante eso, ¿eh? Era un tipo que no creía en la agricultura orgánica y que hace 4 años entró. Fue el último de los 11 hermanos. Y entró, Adrián, hace 4 años entró. Y entró ahora que estábamos con la chava y me dice: estoy arrepentido de haber resistido tanto en orden de entrar como antes. Tiene 50 años. Pero estoy muy contento hace 4 años.
¿Qué necesitas? Yo nada. Muy bien, ahí comenté algo del libro, vamos a ver esto y todo. Cuando terminó el evento me llamó a mí con Nacho y me dice, lo que necesitas para el libro. Gracias. Pero si quieres llevarlo adelante. Y no. Se publique o no se publique, pues eso es gratificante, ¿no? ¿Ah? Es muy gratificante que el tipo del tabaco me diga, tú regresando aquí a Argentina siempre te vas a tener churrasco. Conversando con Federico, sin que antes se tomara el vino, me dice, si vas matamos un borrego. Y mira, y hay bife chorizo y hay borrego. Y es eso, son cosas. Solano negro es una planta bastante que aparece mucho, está relacionado con toda la inflamación de los golpes, porque ella es muy rico en magnesio, ¿no? Es un antiinflamatorio. En México voy a unas comunidades de unos nahuales y para ellos es carne verde, Jairo, vamos a comer, y con sangre. Entonces ellos, la cocina es muy sabrosa, la sopa de esto con ortiga, ¿no? Es muy sabrosa, ellos comen muchas hojas. Ese Alejandro, contentísimo, cuando le dije, vamos a verificar cómo está la capa del suelo. Y fuimos, y esa raíz de esa planta medía 7 metros. Y bueno, ¿qué hace con la raíz? Se enrollaba con la raíz, 7 metros. Deficiencias también voy a tratar en ese libro, como boro, principalmente de paleza. Es una planta muy rica en proteína, buena para el forraje animal. En Colombia le llamamos, o los campesinos le llaman corazón herido, porque es totalmente verde y tiene una mancha roja en el centro. Entonces le llaman corazón herido. Es muy buena bioindicador. Pablo. Suelos húmedos, bien drenados, nitrógeno, microbiología, muy buena proteína. Y gallinas, los animales la comen muy bien. Ahí está ella. Tarasco, esa la conocen ustedes, ¿no? Presencia de zinc y cobalto. Cuando los animales comen las cáscaras de los árboles sin pastoreo, está asociado cobalto. La parte de los árboles que más transportan cobalto son las cáscaras que contienen concentración de cobalto. Cuando tú haces un análisis de un árbol, la parte que tiene el cobalto de la cáscara. Animales que comen la cáscara de los troncos están asociados con deficiencia de cobalto. Ahí como los suelos, al evolucionar, nuestro amigo el hecho comienza entonces usted comienza a ver la evolución. Aquí fue un trabajo que hice en recuperación y esto lo adapté ahora para el café y las adapté ahora para México. Y es recomendación como cobertura de diferentes cultivos de frutales perennes. Fue un trabajo que recuperé y ahora estoy justamente terminándolo, que es todas estas 20 plantas que indicadoras para coberturas de suelos de climas. Ve, esto después se ve para los de tabaco. Son 20 especies. Me falta recuperar ahora fotografías, estoy detrás de eso. Son 20. Nombre común, una familia, ahora estoy detrás. Pues ahí ando con la cámara, a veces no he tenido tiempo, pero me falta hacer la documentación fotográfica. Ya las tengo identificadas y en qué son. Bueno, la gente también hablaba sobre diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico de todas estas cosas, hay otro tipo de diagnóstico que uno hace. Y hay observaciones básicas a nivel de campo que pueden ayudar con el diagnóstico para detectar deficiencia en los cultivos. Entonces yo ahora voy al diagnóstico técnico también. Yo puedo ver una planta y puedo ver deficiencias producidas por periodos secos. Cuando hay periodos muy secos, el cultivo tiende a tener deficiencias de bono, zinc, hierro, manganeso, cobre, azufre y nitrógeno. Deficiencias producidas por periodos lluviosos o exceso de humedad, potasio, magnesio, fósforo y calcio.
Entonces, de acuerdo al momento en que esté pasando el cultivo, el elemento puede estar, pero esa fase hace con que tenga una manifestación de eficiencia. Entonces, he comenzado a hacer esas cositas también y todo, una relación totalmente con la primavera. Y ahí pues he comenzado a hacer eso. Y la vida es eso, es un festival, es una constante pirotecnia. Eso es lo que hay que entender, los cromas de la vida. Si yo fuera profesor de la universidad, llevaría a los estudiantes a hablar con los cueteros, a los que trabajan con pólvora. Me reuniría en una plaza y llevaría al tipo que hace pólvora a hablar con los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos vean la manifestación de los elementos por los diferentes colores. Entonces yo puedo identificar por los diferentes colores los elementos que hay en deficiencia. Hay que comenzar a entender estos suelos en Perú. Son suelos peruanos, ¿no? Es una fotografía real, ¿eh? Acá hay en Jujuy. Ajá. Jujuy Hay que entender que esto produce esto. Hay que entender esto, esos colores, esa pirotecnia. Hay que entender esto. Esto hay que entender. ¿No? Eso es Río Tinto. Eso es España. ¿No? Esos tomas diferentes. En Colombia también tenemos varios ríos. Es comenzar a entender eso. Todo es movimiento. Todo cambia. Los colores, las formas. Y entonces por eso yo no creo en el diseño. Si eso constantemente se está moviendo, no creo en el diseño. A todo momento somos constantes. Irónicamente, mi deseo es que cuando me muera mis cenizas se transformen en este reloj para regalárselo a los agrónomos. Para que vean que en un momento he parado. Qué frase. Imagina un agrónomo viendo un reloj de estos con las cenizas de Jairo Restrepo. Y la cromatografía de la ceniza. El tipo. Cuando el tipo todavía está ahí moviéndose. Qué bonito. Y es eso, es constante movimiento. Jamás podemos cambiar de estado, pero jamás el movimiento muere. Jamás el movimiento muere. Jamás el movimiento muere. Todo es movimiento independiente de la especie humana. Jamás. Todo es movimiento. Entonces hay que entender en qué momento yo interrumpí ese movimiento y comenzar a concertar la cosa. ¿En qué momento el carro que estaba marchando a 80 kilómetros por hora, una de las ruedas paró y provocó el desastre de las otras? Imagínense eso. Si usted va en un carro con 4 ruedas y las 4 ruedas van a 80 kilómetros por hora, imagínense que una de ellas tranque. ¿Qué puede suceder? Eso es lo que hicieron los agrónomos. Frenaron una de las ruedas. Hay que volver a concertar eso. ¿Ya te imaginas que una de las ruedas frena? Entonces hay que volver a recuperar esa armonía. Eso es un poco esta conferencia les queda ahí para ustedes. Y voy a entrar en la parte que